Reflexión espiritual, la unidad familiar como signo de esperanza, el mensaje que el mundo no puede ignorar. Ángelus con el Papa León XIV, del 1 de junio de 2025. Hola queridos hermanos de fe, qué alegría tenerlos aquí en este espacio donde el alma se encuentra con la esperanza y la oración. ¿Puede una familia cambiar el rumbo de una nación? ¿Puede el amor de padres, hijos y abuelos ser más fuerte que la violencia, la soledad y la indiferencia del mundo? El Papa León XIV lo ha proclamado con firmeza. Las familias generan el futuro de los pueblos. En su histórica intervención durante el Regina Caeli del 1 de junio de 2025, dentro del Jubileo de las Familias, el Santo Padre no solo bendijo a miles de fieles, sino que sembró una poderosa reflexión que resuena como un eco de esperanza en un mundo herido. Desde la plaza de San Pedro, repleta de vida, León XIV dirigió una mirada paternal a miles de rostros, bebés en brazos, abuelos con lágrimas, jóvenes de manos entrelazadas. Con voz serena y firme, recordó que la familia no es solo una institución, es el taller donde se forja el mañana, en un tiempo donde se intenta redefinir todo. El Papa reafirma que la familia tejida con fidelidad, respeto y amor es la más revolucionaria de las propuestas, un refugio de humanidad donde se cultiva lo eterno. En un mundo marcado por la prisa, la incertidumbre y la fragilidad de los vínculos, hablar de familia puede parecer un acto contracultural. Sin embargo, en medio de tanta fragmentación, el Papa León XIV se alzó con una afirmación luminosa y firme. Son las familias las que generan el futuro de los pueblos, y no es una metáfora, es una verdad profunda, casi profética. La familia no es solo un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, es el primer taller donde se aprende a ser humano, es el vientre donde se gesta la esperanza. En ella, el amor no es una teoría, es una práctica, es donde se aprende a decir gracias, perdón y estoy contigo. Ahí nacen los ciudadanos del mañana, los creyentes del futuro, los constructores de paz que aún no conocemos, pero que hoy están aprendiendo a caminar entre los brazos de su madre o siendo corregidos con amor por su padre. Cada familia, por sencilla que sea, es una semilla, una pequeña llama que, si se cuida, puede iluminar generaciones. Por eso, cuando una familia ama, cuando permanece unida pese al dolor, cuando elige el bien por encima del orgullo, se convierte en un acto de esperanza viva. No se trata de tener una familia perfecta, sino de ser hogar, y un hogar es el lugar donde se puede volver siempre, incluso cuando todo lo demás falla. El futuro no se construye con estrategias, sino con gestos sencillos que nacen en la intimidad. Una oración compartida, una cena sin teléfonos, una conversación honesta después de una discusión. Allí, en lo cotidiano, se escribe la historia que mañana leerán otros. El Papa no habló solo a los católicos, habló a la humanidad entera, porque todos, sin importar creencias o culturas, entendemos lo que significa amar, ser amados y soñar con un lugar donde podamos crecer sin miedo. Y ese lugar, cuando se vive con verdad, se llama familia. Por eso, cuando una familia se levanta, también se levanta un pueblo. Cuando una madre no se rinde, se enciende una luz. Cuando un padre elige quedarse y amar, aún con lágrimas, se planta un árbol de esperanza. Y cuando los hijos honran ese legado, el futuro florece. Hoy más que nunca necesitamos familias que crean en su poder silencioso, que no se midan por sus carencias, sino por su capacidad de amar, que sepan que, aunque invisibles al mundo, son la obra maestra de Dios en la tierra. También se hizo un llamado a la unidad como reflejo del amor divino. La unidad, dijo el Papa, es un don que brota del amor de Dios, no es una fusión fría ni una obligación forzada, sino una comunión que respeta la diferencia y transforma la vida. En tiempos de división y conflicto, dentro y fuera del hogar, el mensaje es claro: solo el amor verdadero, libre y profundo puede restaurar la unidad perdida. La familia es la primera escuela de este amor, que no impone, que no aplasta, que construye sin destruir.
La unidad no es una uniformidad, ni ausencia de conflicto, ni el silencio artificial de quien calla por no incomodar. La unidad verdadera es un milagro de amor, una comunión viva que respeta las diferencias, acoge las heridas y transforma las distancias en encuentros. Eso fue lo que proclamó el Papa León XIV al meditar sobre las palabras de Jesús en la última cena, que todos sean uno. No se trata de una consigna religiosa, sino de un anhelo que habita en lo más profundo del corazón humano. Todos deseamos pertenecer, sentirnos parte de algo más grande que nosotros. Todos, sin excepción, necesitamos ser uno con alguien, no para desaparecer, sino para ser verdaderamente nosotros. Y es en la familia donde este misterio se hace visible. En el hogar, la unidad no nace del parecido, sino del amor, porque una familia auténtica conviven ideas distintas, temperamentos opuestos, edades y heridas, pero hay algo que los une, el deseo de permanecer juntos a pesar de todo. Esa unidad, débil a veces, rota otras tantas, es imagen del mismo Dios, porque Dios no es soledad, es Trinidad, unidad perfecta en diversidad plena. Un solo amor, tres rostros, y eso es lo que estamos llamados a reflejar. Cuando un padre y una madre aprenden a escucharse con humildad, cuando los hermanos se perdonan sin guardar cuentas, cuando se respeta al abuelo aunque repita las mismas historias, entonces la familia se vuelve ícono del cielo. El Papa no nos pide una unidad perfecta, sino una unidad valiente, una que no se construye negando los problemas, sino abrazándolos juntos. Una que dice, no siempre estamos de acuerdo, pero no nos vamos a soltar. Una unidad que no nace del control, sino de la libertad, porque el amor que une de verdad no oprime, libera. En un mundo dividido, polarizado y acelerado, una familia que se mantiene unida es un testimonio profético, es una lámpara encendida sobre el monte, es la respuesta silenciosa a tanto grito de odio y es, sobre todo, un consuelo para quien ya ha perdido toda esperanza de reconciliación. La unidad, nos recuerda León XIV, es don de Dios, pero también tarea nuestra. Hay que cuidarla, pedirla, construirla cada día, porque no hay futuro posible si no estamos dispuestos a volver a mirarnos a los ojos y reconocernos hermanos. Y tal vez hoy, más que nunca, el mundo no necesita más ruido, sino más familias que vivan juntas, que caminen juntas, que amen juntas, porque en ese amor imperfecto pero real, Dios se va a dejar ver. Por eso, la vocación de la familia es la fidelidad, la fecundidad y la libertad. La santidad conyugal no es una utopía. León XIV mencionó con entusiasmo a santos matrimonios, como los Martín o los Ulma. Son prueba viva de que el amor entre hombre y mujer puede ser duradero, fecundo y alegre. En un mundo que teme al compromiso, el Papa responde con una esperanza audaz. El matrimonio no es una cadena, sino una alianza que libera, que da vida, que transforma. Es así que la vocación de la familia no es una tarea impuesta desde fuera, sino un llamado que brota del corazón mismo de Dios. El Papa León XIV lo expresó con una claridad desarmante. El matrimonio no es un ideal imposible, sino una realidad viva, concreta, alcanzable, en una época que se ha vuelto alérgica a los compromisos duraderos y temerosa de las ataduras. El Santo Padre nos recuerda algo revolucionario. La fidelidad no encarcela, sino que libera. Porque el amor verdadero no es esclavitud, sino un acto libre y voluntario que se renueva cada día. Cuando un esposo mira a su esposa con la misma ternura del primer sí, cuando una madre amanece por su hijo sin pedir nada a cambio, ahí está el reflejo de Dios. No hay libertad más plena que la que quien se dona sin reservas. La fecundidad, entonces, va más allá de tener hijos. Es una fecundidad del alma. Una familia es fecunda cuando genera vida en todas sus formas, cuando levanta al caído, cuando acompaña al solitario, cuando abre su mesa a quien tiene hambre. Y esto es posible solo cuando el hogar está cimentado en la fidelidad, no como una obligación legal, sino como una elección constante de amor.
El matrimonio, lejos de ser una renuncia, es una plenitud, el espacio donde dos personas se hacen uno sin perder su identidad, donde el hombre y la mujer caminan juntos hacia Dios, con sus luces y sus sombras, pero con una promesa que se vuelve camino: yo estaré contigo. León XIV nos invita a mirar matrimonios santos, no como monumentos del pasado, sino como faros actuales. Los santos Luis y Celia Martín, los esposos mártires Ulma, ellos no fueron perfectos, fueron fieles, supieron amar sin medida en medio de la rutina, del sufrimiento, incluso del martirio. Eso es lo que hace santa a una familia, no la perfección, sino la perseverancia. Hoy más que nunca necesitamos familias valientes, que vivan la libertad del amor fiel, que no huyan del compromiso, sino que lo abracen como un camino hacia la plenitud. Porque una familia así no solo construye su felicidad, construye un mundo nuevo. Ahora veamos los roles en la familia según el Evangelio. A los esposos, León XIV les pide ser coherentes, a los hijos ser agradecidos, a los abuelos ser centinelas de ternura. Cada miembro tiene un papel sagrado en este drama divino que es la familia. Y es ahí, en la cotidianidad, donde la fe se transmite como el pan en la mesa, silenciosa, sencilla, pero vital. En el corazón del Evangelio, la familia no es una estructura rígida ni una serie de deberes impuestos desde fuera. Es una sinfonía de vidas que se entrelazan, donde cada miembro tiene un papel sagrado e irrepetible. El Papa León XIV, al dirigirse a las familias reunidas en la Plaza de San Pedro, nos recordó con ternura que el amor familiar no es genérico, es específico, encarnado y diario. En la familia, cada uno ama de una forma única y todos necesitan del amor de los demás. A los esposos, el Santo Padre les habló con claridad: sean ejemplo de coherencia, no solo en lo que enseñan con palabras, sino y sobre todo en lo que transmiten con gestos cotidianos, cómo se miran, cómo se perdonan, cómo se sostienen en medio del cansancio, en un mundo que cambia con rapidez y cuestiona todo. Los hijos necesitan un ancla firme, necesitan ver a sus padres que el amor no se improvisa, se cultiva, se trabaja, se celebra. A los niños, León XIV les recordó la belleza de la gratitud. Vivimos en tiempos donde se ha perdido la conciencia de que todo lo esencial, la vida, el afecto, el cuidado, es un regalo. Enseñar a los niños a dar gracias no es una formalidad antigua, es una llave espiritual. Es enseñarles a mirar con reverencia el esfuerzo de quienes los aman y a reconocer que nadie vive solo ni por sí mismo. Y a los abuelos y ancianos les confió un rol silencioso pero poderoso: vigilar en el amor con sabiduría. Son ellos los guardianes de la memoria, los narradores del Evangelio vivo, los pilares de muchas casas que no se caen porque alguien mayor reza cuando nadie lo ve. En una cultura que muchas veces margina al que envejece, el Papa les devolvió el lugar que les corresponde, no como carga, sino como don, no como pasado, sino como raíz y guía del presente. En esta danza de generaciones, la familia se convierte en un espacio sagrado donde la fe no se impone, se contagia. Se contagia cuando el padre bendice a sus hijos antes de dormir, cuando la madre encuentra tiempo para escuchar, cuando el abuelo cuenta cómo rezaba su madre, cuando un niño abraza sin pedir explicación. Es ahí, en lo sencillo, donde se construyen los grandes santuarios del alma. La familia, cuando vive según el Evangelio, no es perfecta, pero es verdadera. Y la verdad, cuando se ama, transforma, porque en ese tejido humano y divino, el rostro de Dios se vuelve cercano. La transmisión de la fe en el hogar. No se necesita una cátedra para evangelizar. Basta una familia que rece unida, que abrace sin condición, que sepa pedir perdón. En ese espacio, la fe florece. En ese calor doméstico, el Evangelio se encarna y transforma generaciones. La fe no siempre llega envuelta en palabras elocuentes o grandes discursos. Muchas veces se transmite en silencio, como una vela encendida en la oscuridad. Así es la fe en el hogar, discreta, viva, persistente.
El Papa León XIV, en su mensaje durante el Regina Caeli, lo expresó con una belleza conmovedora. La fe se transmite como el pan en la mesa, es decir, con sencillez, constancia y con amor. En la familia, la fe no necesita gritos, necesita ejemplos. Es más fuerte una madre que reza sin que nadie la vea, que 1000 explicaciones vacías. Es más profunda la señal de la cruz al salir de la casa que un argumento teológico, porque en el hogar la fe se hace carne, se hace gesto, se hace pan partido y compartido entre los que más amamos. Cuando un niño ve a sus padres rezar con humildad, aprende que hay algo más grande que ellos. Cuando un esposo perdona a su esposa o ella lo hace a él, se abre un espacio para la gracia. Cuando un abuelo cuenta cómo Dios lo sostuvo en tiempos difíciles, ese relato se convierte en herencia espiritual y esa herencia, sin saberlo, se vuelve salvación para las generaciones que vienen. Transmitir la fe no es imponer un camino, es encender una llama, y para que esa llama crezca, no hace falta que los padres sepan todo, ni que respondan a cada duda, basta que vivan con coherencia lo que creen, que se muestren frágiles, sí, pero también confiados, que no oculten sus luchas, pero que nunca oculten su esperanza. Porque al final, los hijos no recordarán cada frase que se les dijo, pero sí recordarán si la mesa se bendecía, si se hablaba de Dios con amor o con miedo, si la Biblia tenía polvo o lugar en el corazón del hogar. La transmisión de la fe no se da solo los domingos, se da en los lunes grises, en los viernes de cansancio, en los sábados con risas, se da cuando una familia ora junta, llora junta y sigue creyendo junta, cuando el hogar se convierte en iglesia doméstica y el evangelio se vuelve vida vivida. En tiempos donde muchos buscan fuera lo que no encuentran dentro, León XIV nos devuelve a lo esencial. La fe no nace en la plaza pública, sino en la intimidad de una cocina, en la oración junto a la cama, en una conversación con un hijo que duda pero escucha. Ahí, en ese pequeño altar cotidiano, Dios sigue hablándonos, y si lo escuchamos juntos, también juntos aprenderemos a caminar. El Papa concluyó con una mirada al cielo, recordando que todos estamos llamados a ser uno en Dios. La familia no es solo presente, es profecía de eternidad, es la imagen más visible del reino que esperamos. Hay en cada familia un anhelo que trasciende el tiempo, un deseo que va más allá de las heridas, los errores o incluso de la muerte. Estar juntos para siempre. En el jubileo de las familias, el Papa León XIV no solo habló del presente, miró hacia el horizonte eterno y nos recordó una verdad que consuela y enciende el corazón. Estamos hechos para la unidad y esa unidad encuentra su plenitud en Dios. El Santo Padre, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, nos invitó a contemplar un misterio profundo. Jesús sube al Padre, pero no se va lejos, nos lleva con Él. Él no abandona el mundo, lo eleva. Así también nuestras familias están llamadas no solo a sobrevivir en este mundo, sino a caminar juntos hacia el cielo. Esta esperanza no es evasión, es dirección. Saber que un día volveremos a abrazar a los que amamos. Saber que todo lo vivido, lo bello y lo difícil será redimido. Es el motor de la fidelidad. Es la razón por la que una madre sigue luchando por su hogar, por la que un esposo elige perdonar, por la que unos abuelos siguen orando aunque parezca que ya no son escuchados, porque nada está perdido cuando se vive con Dios, todo se transforma. La unidad de la que habló Jesús en la última cena, esa por la que suplicó que todos sean uno, no es una simple convivencia, es una comunión eterna, es la familia reunida en la casa del Padre, sin más lágrimas, sin despedidas, sin distancias. Por eso, vivir en familia hoy, con sus desafíos, sus diferencias, sus luchas diarias, es ya participar del cielo. Cada reconciliación es una pequeña resurrección, cada gesto de ternura es un anticipo de la gloria, cada oración compartida es un puente que nos une, no solo entre nosotros, sino con los que ya no están físicamente, pero que viven en la luz de Dios. En un mundo fragmentado, donde la soledad crece como sombra, León XIV nos recuerda que no estamos solos,
que la última palabra no es la división ni la muerte, sino el abrazo eterno de Dios. La familia, vivida en fe y esperanza, se convierte así en profecía del reino, un espacio donde ya se puede vislumbrar el paraíso. Entonces, cada mesa compartida, cada cruz cargada juntos, cada fiesta celebrada en unidad, es un ensayo del banquete eterno. ¿Y tú, cómo estás preparando ese banquete en tu hogar? Oremos. Señor, Dios de la vida, tú que formaste a la familia como tu primer santuario de amor, mira con ternura a los hogares del mundo, fortalece a los esposos en su entrega, da sabiduría a los abuelos en su testimonio y bendice a cada niño con la luz de tu presencia. Haz de cada familia una escuela de fe, una llama de esperanza y un signo de tu paz en medio del mundo. Amén. Dios siembra compasión en cada uno de nosotros, pero solo florece en quienes deciden detenerse, mirar y amar sin miedo, comenzando por su propia familia. ¿Y tú estás sembrando unidad en la familia o dejando que el mundo la divida? Gracias, hermanos de fe, por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre la familia, ese regalo sagrado que Dios nos ha confiado como semilla de esperanza y amor eterno. Que el mensaje del Papa León XIV nos inspire a vivir la unidad, la fe y la esperanza en cada hogar, transformando nuestro presente y preparando un futuro de luz. No te pierdas nuestro próximo análisis del Regina Caeli, donde seguiremos descubriendo juntos la riqueza espiritual que nos guía día a día. Si este mensaje tocó tu corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Aquí encontrarás alimento para el alma y compañía en el camino de la fe. Hasta pronto y que la paz y el amor de Dios acompañen siempre a tu familia.